Una vez más les saludo en el amor de Dios, deseando de todo corazón que cada uno, cada uno que escucha y ve este video, sea lleno y bendecido del amor de Dios. Quiero compartir en esta ocasión un tema que es de interés familiar. Y vamos a leer en el Salmo 127 y dice el subtítulo que tiene es La prosperidad viene de Jehová. Quizás ha escuchado muchos mensajes acerca de la prosperidad. Hay incluso se ha hecho una doctrina a la prosperidad, pero aunque sí Dios habla de la prosperidad verdadera es la que viene de Dios. No aquella prosperidad que solamente se busca en lo económico. Cuando oímos prosperidad pensamos de inmediato en ser prosperados en lo económico, en lo financiero. Pero dice el Salmo 127 que la prosperidad viene de Jehová. Y vamos a leer entonces en el Salmo 127 que dice de esta manera. Dice en el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vamos a meditar un poco en estos dos versículos. Primero que nada dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Como padres de familia, papá y mamá, es muy importante tener siempre presente que necesitamos de buscar esa comunión con Dios, que necesitamos de buscar y de pedir todos los días sabiduría a Dios para poder edificar la casa en la cual vivimos, es decir, la familia a la cual Dios nos ha dado como heredad. Y Dios nos ha dado una heredad para que prosperemos en ella. Es decir, Dios nos ha dado una heredad, y aquí más adelante lo vamos a ver, que dice, herencia de Dios son los hijos, herencia de Jehová son los hijos. Dios nos ha dado esa heredad para que nosotros prosperemos, es decir, para que nosotros también transmitamos la enseñanza recibida y el conocimiento adquirido del amor de Dios a nuestros hijos. Me llama mucho la atención cuando dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muchas veces estamos nosotros solamente pensando en que el trabajar mucho, el aportar mucho económicamente a nuestro hogar, a nuestra familia, es todo. Mas sin embargo, la Escritura nos deja ver que no lo es. Y por eso dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos tener solvencia económica, podemos tener una buena casa, podemos darle a nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿verdad?, la comodidad material, a veces, muchas veces aún excesiva, porque no es necesidad. A veces adquirimos de manera excesiva y queremos seguir amontonando riquezas de un lado y de otro, y nos acabamos trabajando y nos olvidamos de lo más importante que Dios nos ha dado, que es nuestra familia, que son nuestros hijos. Si nosotros no involucramos a Dios en nuestra vida, entonces dice la palabra de Dios que en vano estamos trabajando. Porque todo lo que se gana con el esfuerzo puramente humano, sin darle la gloria y la honra a Dios, y cuando decimos que le damos gloria y honra a Dios, es decir, también le estamos dando nuestro tiempo y le estamos dando lo más valioso para nosotros, el primer lugar en nuestra vida siempre es para Dios. Si no lo hacemos de esa manera, es en vano todo lo que nosotros logremos, porque tarde que temprano
todo eso se desvanece y se nos va como agua de las manos. Quizás ha experimentado que muchas veces, con mucho esfuerzo, va uno logrando algo y de repente algo pasó, algo sucedió y eso que había estado o que iba uno ahí guardando se desvaneció como el agua entre las manos. Dice, ¿verdad? Aún en el versículo 1 dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es necesario, aún, ¿verdad? Aquellos dirigentes de gobierno, es necesario que busquen a Dios. Porque dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Que toda autoridad ha sido dada y puesta por Dios. Y darán también cuentas a Dios. Muchas veces nos encontramos con personal encargado de guardar la seguridad de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro entorno. Y pues es bien sabido, ¿verdad? Hoy en día a través de los medios, pues los abusos de la policía. Ya hoy no se sabe si tenerle más miedo al crimen o a la misma policía. Así que dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabaja la guardia. Bien, versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Fíjese, muchas veces trabajamos tanto. Y no que el trabajo sea malo. El trabajo es una bendición de Dios. Porque a través de él, bueno, nosotros podemos, ¿verdad?, aportar el sustento a nuestra familia. El problema es cuando ya vivimos solo para trabajar. El problema es cuando ya hemos hecho del trabajo nuestra prioridad. Incluso idolatramos nuestro trabajo. Y solamente vivimos para trabajar y para trabajar. Le damos más importancia al trabajo que a nuestra esposa, que a nuestros hijos. Es más, hay quienes trabajan tanto que no tienen tiempo ni siquiera para parar un tiempo y tomar un lonche. Mucho menos tendrá tiempo para detenerse y antes de comer ese lunch, darle gracias a Dios por esa comida. Porque están apurados, porque dicen mi tiempo es dinero. Y yo estoy aquí para ganar dinero. Pero dice la palabra de Dios que si Dios, ¿verdad? Si Jehová dice, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted puede levantarse de madrugada, irse a acostar al último, ya a 10 horas de la noche, muy cansado, y levantarse otra vuelta bien temprano. Pero si Dios no está en tu vida, si Dios no está en tu corazón, si no le estás dando ese primer lugar en tu vida a Dios, es en vano todo tu trabajo, es en vano todo lo que estás haciendo. Y mire que si de algo sé, o le puedo hablar es de ese asunto. Llegaron a decirme que era workaholic, o sea, un trabajador compulsivo. Trabajaba muchísimas horas y no me importaba, ¿verdad?, la distancia que tenía yo que manejar para ir a hacer un trabajo o volver. Tenía en cierto abandono a mi esposa, a mis hijos, porque para mí era más importante el trabajo. ¿Y qué gané? Solamente cansarme más, creo que acabarme más pronto. Pero le doy gracias a Dios porque a tiempo llegó el consejo del Señor a mi vida. Por eso hoy le puedo hablar también de este asunto y decirle, dele tiempo al Señor en su vida. Es importante que esté a la hora de la comida con sus hijos, o quizás a la hora de la cena con sus hijos y su esposa. Que enseñe a sus hijos a darle gracias a Dios, a ser agradecidos. La palabra de Dios dice que teniendo techo, comida y vestido, seamos agradecidos con Dios. Son las necesidades del hombre, tener un techo, tener que vestir y tener que comer. Y Dios nos provee de todas y cada una de ellas. Y con eso debemos de ser agradecidos.
Pero cuando tenemos tiempo para el Señor, cuando tenemos tiempo para nuestra familia, entonces también podremos enseñar a nuestros hijos, a cada vez que vamos a sentarnos a la mesa, a darle gracias a Dios por ese alimento que nos ha socorrido. Cada mañana antes de levantarnos, darle gracias a Dios porque nos ha dado la vida. En la noche antes de irnos a acostar, darle gracias a Dios porque nos ha permitido vivir otro día y nos ha guardado. Es importante que nuestros hijos nos vean predicar con el ejemplo. Y que no solamente en la mañana cuando salgamos al trabajo le dejemos recado y le digamos, lean su Biblia y oren. Porque entonces estaremos cayendo en una actitud no agradable a Dios. Porque solamente decimos lo que deben de hacer y no lo hacemos. Así que es importante saber que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso dice la Escritura. Bien, en el versículo 3, aquí está, ¿verdad?, la herencia que Dios nos ha dado. Dice el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Primera cosa, debemos de entender y de saber que los hijos no son nuestros, son de Dios. Nos los ha dado en herencia. Nos los ha dado para que nosotros cuidemos y los enseñemos en el camino de la verdad. Por eso dice en la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, que dice, no se apartará de él. Le doy gracias a Dios por la vida de mis padres, porque a temprana edad Dios alcanzó la vida de mis padres y ellos fueron transformados, y ellos en su tiempo, en su modo, nos enseñaron la palabra de Dios, nos enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y hablo por mí, enfrenté tiempos difíciles, pero fue el amor de Dios, fue la palabra de Dios, fue la misericordia de Dios, la que hasta el día de hoy me ha guardado y me ha apartado. Y me ha guardado de no haber caído más de lo que yo ya estaba. Por eso dice, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Usted debe de recordar que cuando su esposa le dio la noticia de que estaba encinta, de que estaba esperando, de que estaba embarazada, como usted le llame, yo quisiera preguntarle cómo se sintió aquella primera vez que por primera vez usted iba a ser padre, que su esposa le dijo, vas a ser papá. Estoy esperando un hijo. ¿No lo invadió un gozo grande? ¿No lo invadió una alegría inmensa? ¿No le dio gracias a Dios? Yo me gocé muchísimo, porque cuando me casé era muy joven y había ciertos problemas con mi esposa en su cuerpo que no le permitían el poder concebir. Pero le doy gracias a Dios porque fue a través de Dios, a través de la oración, que Dios sanó el cuerpo de mi esposa, el vientre de mi esposa, y finalmente pudo concebir, y a hoy soy padre de 4. Pero en aquella ocasión, que debo decirle, cada uno de mis hijos fue un gozo muy grande cada vez que sabía que mi esposa estaba embarazada, estaba esperando un hijo. Conociendo la escritura que dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por eso es inconcebible, es irrazonable pensar en el abandonar a nuestros hijos. Pero si amo a mis hijos, entonces también debo de amar a mi esposa, porque primero es el amor de mi esposa y después es el amor de mis hijos. Tristemente muchas veces tenemos diferencia como pareja y lo primero que pensamos es en abandonar la esposa y por ende abandonamos a nuestros hijos. Y cuando hablo de abandonarlos,
Alguien podrá a lo mejor pensar, bueno, sí, yo me separé, yo me divorcié, pero nunca dejé de darles el sustento a mis hijos. Pero eso no es todo. El abandono surge porque les falta a los hijos, les hace falta la figura paterna o en algunos casos la figura materna cuando son abandonados. El recibir una ayuda económica para su sustento no los exime de vivir una soledad y de vivir extrañando siempre el calor de su padre o de su madre. Así que dice que es cosa de estima el fruto del vientre. La herencia, los hijos son herencia de Dios y es algo que debemos de estimar en gran manera. En gran manera. Luego dice el versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Usted sabe lo que es una saeta, una flecha. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es el morral, la mochila, como usted le llame, lo que se cuelga atrás un cazador que usa arco y trae ahí sus saetas. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Nunca será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es algo hermoso entender que Dios nos ama tanto que aún nos ha compartido de su herencia y la ha puesto al cuidado de nuestras manos. La ha puesto al cuidado de nosotros, para que nosotros administremos esa herencia que son los hijos y podamos instruirlos en el amor de Dios, en el camino de la verdad, en el camino de la palabra de Cristo Jesús, enseñarles cuán grande y maravilloso es el Señor, enseñarles cuán grande y poderoso es Dios, enseñarles qué tan grande es el amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es hermoso poder entonces nosotros traer siempre a la mesa el tema de conversación que sea el amor de Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Si nosotros edificamos fuera de ese fundamento, es en vano. Debemos de edificar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia en el fundamento que es Cristo Jesús, en el fundamento de la palabra de Dios, en el fundamento del amor de Cristo. Allí es donde debemos de edificar nosotros, enseñar a nuestros hijos. Pero para poder enseñar a nuestros hijos, primero nosotros debemos de vivir esa palabra, de vivir en comunión con Dios. Y muy importante, vivir y estar cerca de nuestros hijos para poder cuidar y guardar de esa herencia que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Porque le digo, Dios le pedirá cuentas a cada uno de nosotros de qué hicimos de esa herencia. Ahora bien, dice en el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. Y una mujer sabia es aquella que busca la comunión con Dios. Una mujer sabia es aquella que busca la dirección de Dios, que ama a Dios, que dobla sus rodillas por la mañana y le da gracias a Dios. Y por las noches antes de acostarse, una vez más, le agradece a Dios el día. Es aquella mujer que es una mujer sabia, es aquella mujer que se somete a su esposo, que obedece el mandamiento de Dios. Una mujer sabia es aquella que respeta a su esposo. Una mujer sabia es aquella que instruye a sus hijos a amar
y a respetar a su padre. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer necia, todo lo contrario a una mujer sabia. Muchas veces hay mujeres que solamente, menciono esto porque así dice aquí, la mujer necia con sus manos la derriba. Muchas veces el hombre puede trabajar mucho, puede esforzarse mucho, pero nunca es suficiente para la mujer. Y muchas veces orilla o lleva o empuja al hombre a hacer cosas que no debería de hacer, tan solo por complacerla en cosas que, como lo dije al principio, muchas veces no son una necesidad, sino solamente son un capricho. Pero yo sé que usted, como mujer cristiana, como hija de Dios, es una mujer sabia, que administra bien lo que su esposo trae, que ama a sus hijos, que ama a su esposo, que respeta a su esposo, que se somete a su esposo, y que es esa ayuda idónea que Dios ha puesto en la vida de su esposo. Dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo: el hombre prudente, en el capítulo 27, versículos 24 al 27. El Señor Jesucristo dijo esto, después de haber dado ese hermoso mensaje del monte. Dice, le refirió estas palabras a sus discípulos, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Debo mencionar, cuando habla la roca aquí en este pasaje, es Cristo Jesús. Él es la roca, el fundamento sólido, el fundamento inconmovible. Él es, Jesucristo es la roca. Escuche, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todas las que les había dado precisamente, ¿verdad?, en ese hermoso sermón del monte, pero aún así en toda su palabra, en toda la escritura. Usted que me está escuchando, que quizás a lo mejor no haya escuchado, pero hoy está escuchando, que los hijos son herencia de Dios. Una herencia se cuida, se administra bien. En este caso, son los hijos, hay que instruirlos en el amor de Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que invitar a Dios a nuestra vida, a nuestro hogar, para poder edificar nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia, en el amor de Dios. Bien, usted que ha escuchado esta palabra y la hace, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es un fundamento sólido, inconmovible. Ahora, aquí podemos entender que no porque soy cristiano, que no porque ya acepté a Cristo, voy a dejar o estoy exento de problemas en la vida. Precisamente, dice aquí el Señor Jesús, dice: descendió lluvia, vinieron ríos. Todo esto representa los problemas de la vida, las aflicciones de la vida, los desacuerdos que muchas veces tenemos en la vida. Pero como hay un fundamento sólido que es Cristo Jesús, el fundamento en la palabra de Dios, el fundamento que es Cristo, dice: si te ofenden, perdona. Si te maldicen, bendice. A la mujer le dice: mira, sométete a tu esposo como conviene al Señor. Y al marido le dice: ama a tu esposa y cuídala, trátala como a vaso más frágil. Ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia, le dice al esposo.
Cuando nosotros tenemos ese fundamento, cuando los problemas de la vida vienen, cuando las desavenencias de la vida llegan, sí vamos a sentir ese, ¿verdad?, ímpetu con el cual viene el viento, ese ímpetu con el cual viene el río, la lluvia. Pero podremos sostenernos de pie porque estamos fundamentados en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo Jesús. Y entonces decimos, no, el Señor Jesús dice que yo debo de perdonar. Esa es mi roca, Cristo Jesús. Pero dice, el Señor Jesús dice, pero cualquiera que me oye estas palabras. El primero es aquel que me oye y las hace. El segundo es aquel que oye estas palabras y no las hace. Aquí tenemos dos tipos de personas, el que hace y el que no hace. No que no sabía, no que nadie le dijo, no que no escuchó, ya oyó la palabra de Dios, ya está usted escuchando el consejo. Ahora queda en usted el hacer el consejo o el deshacerlo, el no hacerlo. Dice el Señor, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca, sobre la arena, dice. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Quizás usted no sea un arquitecto, no sea un ingeniero civil, pero por sentido común, por puro sentido común, ninguno edifica una casa sobre la arena sin ningún fundamento sólido. Es por eso que vemos, ¿verdad?, cuando vienen los huracanes, cuando vienen los ciclones, a todos aquellos, ¿verdad?, atrevidos que han querido fincar allí a la orilla del mar, pues, ¿qué sucede? ¿Se mantienen de pie esas construcciones? De ninguna manera. Las casitas se las lleva el agua. ¿Por qué? Porque la arena es movediza. En cualquier rato se erosiona, se mueve y esa construcción se cae. Dice el Señor, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Escuche, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Es lo mismo exactamente que le sucedió a aquel que edificó sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero el que edificó sobre la roca se mantuvo. ¿Por qué? Porque tenía un fundamento sólido en la palabra de Dios. El fundamento es Cristo Jesús. Pero hay quienes, viviendo o diciendo que son cristianos, oyen, pero no hacen. Y han construido una vida en fantasías, en deleites, en el ahí se va, que al cabo quien no peca, que todos somos pecadores, hermano. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, sacando de contexto a muchos textos. Mas sin en cambio dice el Señor Jesucristo, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cayó la casa, y fue grande su ruina. Una familia que no está fundamentada, que no ha sido edificada en el fundamento que es Cristo Jesús, cuando vienen los problemas de la vida, que son inevitables. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Así que, mientras estemos en esta vida,
tendremos aflicciones, tendremos problemas, tendremos que enfrentar todo tipo de situaciones. Cuando llegan esas aflicciones, esos problemas a nuestra vida, y no estamos fundamentados en el fundamento que es Cristo Jesús, dice, esa casa se cae y es muy grande su ruina. Desafortunadamente muchos han tenido que vivir esa experiencia en carne propia. Llegaron las aflicciones, llegaron los problemas y estuvieron alejados del fundamento que es Cristo. No hubo perdón, no hubo entendimiento, no hubo sabiduría, no se buscó la ayuda en la palabra de Dios, sino que se escuchó el consejo de alguien más. Se escuchó el consejo, ¿verdad?, de alguien que yo ya pasé por esto, hazle de este modo, hazle de aquel, no te dejes, hazle. Y empezamos a escuchar a todo mundo cuando dice el Señor Jesús que lo que debemos de escuchar es su palabra. Y Él nos ha enseñado que el bien se vence, el mal se vence haciendo el bien, perdonando a aquel que nos ofende. Estaremos también nosotros siendo liberados de todo enojo, de toda ira, de toda amargura. Así que quiero compartirle esto no es de mí, esto lo encontré, ¿verdad?, en un escrito en internet. Es el discurso de despedida del presidente de la Coca-Cola en México. Un hombre americano, se llama Brian Dyson. Él escribió este discurso de despedida. Y quiero mencionarlo aquí precisamente por lo que dice Salmo 127, ¿verdad? En el versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Es decir, puedes pasarte todo el día trabajando, pero vas a descuidar lo más importante que Dios te ha dado como herencia. Y dice así este discurso. Dice Brian Dyson, imagina la vida como un juego en el que estás malabareando 5 pelotas en el aire. Estas son tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual. Y tú las mantienes todas estas en el aire. Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras 4 pelotas, familia, salud, amigos y vida espiritual, escuche, son frágiles como de cristal. Si dejas caer una de estas, irrevocablemente saldrá estillada, quedará marcada, mellada, dañada e incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Debes entender esto, apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. Y sobre todo, crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendental, porque es eterno. Si este hombre, Brian Dyson, no siendo creyente, cristiano, Dios le dio sabiduría, incluso dejó este escrito de despedida con cierta sabiduría. Contimás usted que conoce de Dios, contimás usted, amado hermano, amada hermana, que conoce del amor de Cristo Jesús. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Le invito a reflexionar
Le invito a que reflexione cómo está usted edificando su hogar, su casa, su familia. A usted, varón, le invito a que medite. ¿Cuánto tiempo pasa con su esposa? ¿Cuánto tiempo dedica a sus hijos? Sobre todo, ¿cuánto tiempo dedica al Señor? Que Dios le dé sabiduría, dice en el libro de Santiago, si alguno está escaso de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche alguno. Mi anhelo y mi deseo siempre es que Dios bendiga su vida, que Dios guarde su familia, que derrame bendición sobre cada uno. Que Dios le bendiga y le prospere en todo lo que usted haga, pero sobre todo, que Dios siempre esté presente en su vida. Hasta pronto.